Carlos Rodríguez Alves pacientemente ha escuchado este monólogo que he tenido y no sé si vino con mucho gusto o no, diputado. Bienvenido, buenas noches. Siempre con mucho gusto. Bueno, me alegro. ¿Todo bien, Alberto? Bien. ¿Cómo lo tomó la movilización agropecuaria? A las gremiales agropecuarias la sorprendió. No esperaban que sucediera algo como lo que sucedió. A mí lo que me sorprendió un poco fue la previa, ¿no? Es decir, la previa a lo que se denominó una asamblea, pero que finalmente fue un acto en Durazno. La previa, de alguna manera, en algunos aspectos era preocupante, sobre todo por algunas afirmaciones que se hacían desde algunos productores o de algunos empresarios vinculados a la producción agropecuaria, ¿no? Circulaba por ahí incluso la posibilidad de desabastecer a Montevideo de productos agrícolas, de ir a un paro del transporte, de generar también un desabastecimiento de productos en toda la zona turística de la costa. Es decir, era preocupante la situación de la previa, pero además preocupante algunas afirmaciones que se hacían porque demostraban la intencionalidad yo creo que lo caracterizó muy bien el diputado Arocena cuando dijo: esto no es por producción, esto es ideológico. Porque en muchas de las afirmaciones que se hacían en la previa de la actividad de Durazno, surgía el viejo reclamo de la oligarquía agraria de no pagar impuestos y de que los pobres se arreglen como puedan. Vieja discusión con el vallismo. Paréntesis, ¿no? ¿Usted cree que hay oligarquía en Uruguay? Claro, sí, claro. ¿Son oligarcas los que estaban protestando? No. Porque también la oligarquía, por suerte, en Uruguay es muy pequeña. Pepe Mujica dijo, hay 7, 8, 9 que son dueños de casi 1 millón de hectáreas. Estamos hablando de alguna gente que tiene mucho poder en la actividad agropecuaria, histórico, se hablaba en la década del 60 de las 500 familias, con la realidad del productor de canelones o de las pequeñas producciones tamberas o incluso ganaderas de acá del departamento de Florida. No tienen punto de comparación. Por eso hablar del agro o hablar del campo, como se dice, ¿no? A veces se pone esa dicotomía entre el campo y la ciudad, como si la ciudad fuera una cosa y el campo fuera otra. Primero hay mucha ciudad, porque adentro de la ciudad hay muchas realidades, y adentro del campo hay muchísimas realidades. Bien, acá hay varios aspectos. Entonces, resumen, a mí me llamó mucho la atención la previa de la actividad. Y después con lo que me encontré en la proclama, como que uno se calma un poco de que no era tan así. Bien, también durante la previa se habló mucho sobre posiciones dentro del partido de gobierno del Frente Amplio, como que se estaba en contra de quien se encuentra en el sector agropecuario y que existía también esa acusación de que era una movilización de terratenientes, de gente que estaba bien, de que se quejaba, de que lloraban por llorar. Hubo declaraciones explícitas en algunos casos de integrantes del Frente Amplio, en su caso particular y el sector que esto integra, porque algunos mencionaban al MPP como que estaba en contra también y señalaba como que había precisamente, eran reclamos de una oligarquía, de terratenientes, de gente que estaba a otro nivel y no al nivel de los productores que sí están padeciendo. Sí, situación similar se dio cuando aquella movilización en el 2002, 2003, cuando la crisis, ¿no? Hay sectores urbanos, y acá no es ajeno el Frente Amplio, a una predisposición de rechazo hacia todo lo que hacia todo lo que viene del campo, ¿no? Eso es real, eso es. Podría animarme a decir que viene de la época de la colonia. Hay análisis sociológicos sobre eso, entre el rechazo del urbano, como también hay el rechazo de lo agrario hacia la ciudad, ¿no? Entonces, eso también esa contradicción también está expresada en el propio Frente Amplio, no es ajeno el Frente Amplio, sobre todo en muchos sectores universitarios. Yo me acuerdo de aquella vieja canción cuando era joven del Cuarteto de Nos, que decía que nunca había visto un pollo, ¿no? Un poco en broma, o nunca había una vaca, decía, ¿no? Y era un poco mostrando una realidad de ese montevideano demasiado urbano que no conoce la realidad agropecuaria y piensa que todos los paisanos andan en 4x4 y que todos son dueños de grandes extensiones de campo y que todos viven sus veranos en Punta del Este. Es decir, que usted lo padece en la interna del Frente Amplio. Ese esquema de lo que es las 500 familias lo traslada a toda la realidad agropecuaria y eso es un error. Esa discusión la hemos tenido mucho dentro del Frente Amplio, con algunos compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, yo llegué a escuchar
en comité de bases de Montevideo, donde te decían, no, la ganadería genera mucho más mano de obra que las forestales. Digo, pero vayan a ver, es 11-1 la realidad de cantidad de trabajadores. Da mucho más trabajo la forestal que la ganadería, pero como se repiten cosas en el ámbito urbano, en los cafés, como se decía en la década del 60, ¿no? Antes se tomaba en el café, y se discutía sobre una realidad que muchas veces era querer copiar la realidad europea o la realidad de otros países de América Latina, donde sí había unas oligarquías muy fuertes y un campesinado que era muy pequeño. El Uruguay vallista es un Uruguay que hoy nos ha generado casi 50.000 productores, un poco menos de 50.000 productores en el campo, donde más del 80% tienen menos de 500 hectáreas. Y por lo tanto son catalogados por el Ministerio de Ganadería, a través de la ley, como productores familiares. Eso sí, son dueños del 20% de la tierra. El 80% de los productores son dueños del 20% de la tierra. Y el 20% de los productores son dueños del 80%. Hay una gran diferencia en eso. Pero hay una realidad diversa en el campo, que además se expresa. No es lo mismo un productor lanar en la zona de Molles que un productor agropecuario en la zona del norte del país, o un productor grande de arroz con otro productor chico que se revuelve. Hay muchos productores rurales que son también empleados rurales. Sí, aquí se planteaba de que la ganancia es similar a la de un sueldo. Y nosotros intentamos poner en el eje también, que no apareció en ninguna, tímidamente se nombró algo en una de las intervenciones en Durazno, pero claramente en la proclama no aparece, que es el costo que tiene el arrendamiento de la tierra. Nosotros lo hablamos, la última, si no la última, la anterior asamblea de la Sociedad de Productores de Leche, presentaron un informe que se había hecho sobre la producción en Florida. El 50% de la producción de leche en Florida se hace en campos arrendados. Quiere decir que ahí hay una parte de la producción de lo que el tambero día a día tiene que producir es para pagarle al dueño de la tierra, que no hizo nada. Que lo único que hizo a veces fue heredar esa tierra y hacer ese usufructo. Eso no entra en la discusión, nosotros lo queremos poner también en la discusión. Esos aspectos del arrendamiento. Estamos hablando que hoy se paga de impuestos, todo el agro le paga al Estado de impuestos en el entorno, número redondo, ¿no? 200 millones de dólares por año. Y de arrendamientos de todos los sectores, ¿no? Ganadería, lechería, el sector arrocero es muy importante, el sector forestal también arrienda 600 millones de dólares, 3 veces más. Y eso no se muestra cuando se dice, analicemos los costos, la competitividad. Bueno, ¿cuánto influye una renta? Cuando la colonización claramente está arrendando y muy por debajo de los precios. Claro, los colonos también privado, se manifestaron, ¿no?, en esta oportunidad. Sí. Y hay algunos reclamos de colonos. Hay algunos reclamos porque los colonos también están... Que hay algunos que están a punto de desaparecer. Están teniendo un problema de escala. Yo me acuerdo que hablaba con algunos productores de la zona de Chamizo Chico, ¿no? Decía, yo crié mi familia en 25 hectáreas. Hoy con 25 hectáreas no haces nada. Pero también la forma de vivir es distinta, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la escala, y los productores chicos el principal problema que están teniendo es de escala. Por eso el Ministerio de Ganadería está atendiendo esas realidades. Hoy, por ejemplo, hasta hace poco, los productores chicos vinculados al sector de la lana le tenían que vender sus lanares a alguien para poder exportar. Yo no sé si tú te enteraste, sobre fines del año pasado se inauguró en San Gabriel un campo de encierro comprado por colonización. Estamos hablando de $2,5 millones, 500 hectáreas que compró colonización en San Gabriel, lo pagaste vos, lo pagué yo, lo pagamos todos, para que los productores lanares, se le dio la gestión a la Sociedad de Fomento de Reboledo, puedan juntar. Entonces pequeños productores que tienen un poquito, juntan con otro, y ahí se puede exportar juntos. Y eso obviamente le da mayor independencia y por lo tanto mejores ganancias. Bien. Por cada uno de esos bichitos. De eso, repetido en el país, hay muchísimo. No se habló en la proclama. Bien, vamos a profundizar sobre algunos de estos aspectos, pero también se dijo en la previa y durante, se habló a propósito de eso que pagamos nosotros, ¿no? Esto que es importante, lo de colonización para el sector de productores lanares, de ovinos, es importante. También se habló de que todos pagamos el despilfarro de este gobierno y se han mencionado los millones en ANCAP. Lo hablamos en instantes después de la pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir dialogando con el diputado Carlos Rodríguez Galvez sobre todo este tema de la movilización en el sector agropecuario, todo lo que se ha hablado y bueno, ya estamos teniendo algunas respuestas
de qué es lo que se piensa efectivamente desde el partido de gobierno. Ya volvemos.